Trujillo, el poder del jefe. La sorprendente historia de uno de los más temidos dictadores de nuestro tiempo, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Su origen, sus... Petronila Cintrón. Mi padre llegó a Santo Domingo al terminar el siglo XIX. Y en los primeros meses trabajó como albañil en reparaciones en el Palacio Presidencial y también en el Ingenio Italia, que luego iba a llamarse CAEI. Él fue quien construyó la chimenea de ladrillos de ese ingenio. Y cuando fue a La Vega, llegó a La Vega también como albañil. Allí construyó el Teatro La Progresista, que había sido diseñado por un ingeniero vegano que se llamaba Hermógenes García, y también el llamado Palacio de Don Zoilo, que todavía está allí en La Vega. Es un hermoso edificio, y diseñado también por Hermógenes García, que era hijo de Don Zoilo. Pero una vez hecho esos dos trabajos y la fortaleza que se levantó a las orillas del río Camus, mi padre dejó ya su oficio de albañil y se dedicó al comercio. Mi niñez fue una niñez que ha pesado mucho en mi vida, porque fue una niñez muy dramática, debido a que para mí tenían mucha importancia cosas que no tenían para otros niños. Al principio, nosotros salimos de La Vega hacia Haití, pero cuando volvimos de Haití, entonces se incorpora, en mi memoria, se incorpora la casa de mi abuelo en Río Verde. Y las luchas fratricidas, las revoluciones, las llamadas revoluciones de entonces, pero de una manera muy intensa, el recuerdo de la pobreza de los campesinos que vivían por allí en Río Verde, en el mismo Río Verde y en la cercanía de Río Verde, y la pobreza de los niños. Yo me comparaba con los niños de esas casas que eran en realidad bohíos, tal como las llamaban los indígenas. Eso influyó mucho en mi vida. Fue prácticamente la fuerza que me llevó a mí a hacer cosas que otros muchachos de mi edad no hicieron, o a desear hacer cosas que tampoco ellos desearon. Es decir, otros muchachos, otros jóvenes, querían ser ricos, tener una buena casa, una buena bicicleta. A mí no me interesaba nada de eso, porque no podía desprenderme del recuerdo de esos niños de Río Verde. Mi abuelo era un hombre culto, tenía una biblioteca. Allí leí yo de niño al Mio Cid, leí a Ariosto, leí el libro de los 12 pares de Francia, es decir, y también historia española. Mi abuelo recibía revistas de España. Por otra parte, en mi casa, mi padre pues era también lector, muy apasionado, por ejemplo, del Quijote. Entonces yo leí el Quijote también de niño. Es decir, que me fui formando un ambiente en el que mi imaginación podía
expandirse, porque vivía pues la vida del Quijote, la vida del Cid, la vida de Orlando el Furioso o la vida de Roldán, ¿verdad?, que eran cosas que otros niños no podían vivir. En cuanto a la sensibilidad artística que se encaminó por la literatura y especialmente escribiendo cuentos, como mi padre me enseñó a escribir en maquinilla, bueno, pues empecé a escribir en maquinilla. Primero un periodiquito que se llamaba El Infante, que yo lo vendía por medio centavo en la escuela. En esa época, yo no sé cómo, por qué razón, llegó a mis manos una solicitud del dueño o de un periódico que se publicaba en Barahona que se llamaba Las Brisas del Virán, y me pedía que le enviara colaboraciones. Entonces yo escribía cosas para Las Brisas del Virán, cosas que se perdieron naturalmente, y seguramente que no quedan ejemplares de La Brisa del Virán en en el país, en Barahona ni en ninguna parte. Y usaba, para esas cosas que yo mandaba a Barahona, usaba un seudónimo, el de Rigoberto de Fresni. Recuerdo uno de esos versos que empezaba diciendo: yo quiero ser entre los hombres, hombre. Yo quiero ser entre los bravos, bravo. Quiero llegar a donde Dios se esconde y al mismo Dios arrebatarle el rayo. La adolescencia de Bosch es diferente. Los americanos se habían marchado en 1924. La República comenzaba a estabilizarse. Interrumpe los estudios y entonces viaja a Barcelona en 1929. Allí permanece 2 años. España también sufría los efectos de la Gran Depresión económica de esos años. Trujillo era presidente de su país. Un ciclón había destruido la capital. Bosch regresa a un país devastado y gobernado por un futuro dictador. Surge el escritor. Cuando volví al país, ya al comenzar el año 1932, ahí fue donde en realidad se inició mi carrera de cuentista. Antes de salir del país, es decir, en 1929, yo ya publicaba algunas cosas. Por ejemplo, en el Listín Diario, había comenzado publicando algún articulito en La Opinión, pero después en el Listín Diario publiqué algunas cosas que ya eran relatos, no propiamente cuentos, sino relatos. Aunque me parece, así tengo la idea, de que una de esas cosas que yo publiqué en el Listín Diario se convirtió años después en mi cuento En un bohío. Pero al volver de mi viaje ya empecé a escribir, entre otras razones porque había una revista en el país, en la capital, cosa que no había habido antes. Es decir, una revista en la que se pudieran publicar piezas literarias, porque sí había habido una revista que hacía Jim Bernard, por ejemplo, el dibujante, pero que no era una revista en la que hubiera espacio para cuentos o algo parecido. Me refiero a la revista Bauruco que hacía Horacio Blanco Fombona, hermano de Rufino Blanco Fombona. En esa revista empecé yo a publicar mis cuentos y de una manera, diríamos así, como natural, se fue formando la imagen entre los escritores, por lo menos, y poetas de aquel tiempo, de que yo era el cuentista dominicano, porque los cuentos que escribía eran cuentos de temas dominicanos. Algunos de esos cuentos, como La Mujer, por ejemplo, fue publicado en Cuba, en la revista Carteles. Ese cuento fue escrito, debe haber sido por el año 1932,
tal vez, a principios del 33. Yo me senté a escribirle una carta a Mario Sánchez Guzmán, a mi querido amigo, porque era para mí como un hermano. Es decir, yo no he querido fuera de mis familiares a nadie en el mundo, tanto como quise a Mario. Él estaba en La Vega, yo me senté a escribir, daté la carta, le puse fecha, la encabecé, señor Mario Sánchez Guzmán, su dirección en La Vega, etcétera. Querido Mario. Así, encabecé la carta. Pero cuando terminé, no había escrito una palabra para Mario Sánchez. Lo que me había salido era el cuento de la mujer. Por ahí me fui por ese camino. Incluso el primero de mis libros fue Camino Real, un libro de cuentos. Ese libro se editó en La Vega, en la imprenta de Ramón Ramos, un señor que había estado publicando un periódico pequeño, un periódico para la ciudad de La Vega que se llamaba El Progreso. Ahí la composición se hacía a mano, porque no había linotipo, nada de eso. Y la portada del libro la hice yo mismo con una cuchilla y un pedazo de madera de caoba. Ese fue, me parece, el primer libro de cuentos que se publicó en la República Dominicana. Y sobre todo de cuentos dominicanos. Y ya me dio a mí, me identificó como el cuentista dominicano. Sin embargo, yo quería hacer otras cosas que no fueran solamente cuentos. Y entonces escribí Indios. Después, 2 años después de haberse publicado, 1 año después de haberse publicado Indios, entonces escribí La Mañosa, la novela de las revoluciones. Pero la novela La Mañosa fue escrita en el año 1936. Ya nosotros habíamos organizado o creado, porque no fue organizado, sino que se fue creando así de una manera casi espontánea, el grupo de La Cueva. El grupo de La Cueva se formó porque nos reuníamos de vez en cuando, 2 o 3 de los escritores de aquella época y de los poetas, por ejemplo, Franklin Mieses Burgos, era uno de ellos, Héctor Inchaustegui Cabral era otro de ellos, y yo. Fuimos los que iniciamos las reuniones en la parte de la casa del poeta Enrique Enríquez que usaba su hijo Rafael Américo. Rafael Américo